Bien, vamos a hablar ahora de la situación de Ecuador con respecto al coronavirus, los casos que hay ahí. Luego vamos a tener una comunicación en vivo con el expresidente de ese país, Rafael Correa, quien se encuentra en Bruselas, en Bélgica. Gaby, los casos allí en Ecuador hasta el momento. Bueno, justamente los datos Ecuador, oficiales, ¿no? Claro, es uno de los países que más preocupación generan en América Latina. 43.120 son los casos registrados hasta el día de hoy, Sí. Y 3.621 los fallecidos. Dicen que tienen recuperados 21.020, es decir, casi el 40%, casi el 50% en realidad de los casos. Hay unas dudas con estos números porque en realidad el número, por ejemplo, de pacientes internados ha crecido muchísimo, mientras que en marzo el número de pacientes internados promedio era de 70 aproximadamente, en abril pasó a casi 250, en mayo siguió creciendo hasta los 350 y hoy el promedio es de 700, por lo tanto, lo que se señala es que hay posiblemente un subregistro importante en la cantidad de casos, más recordando esas imágenes terribles que hemos visto de personas fallecidas directamente que quedaban en la calle, que no podían ser asistidas y que no podían tener la despedida como correspondía por parte de sus familias, ¿no? Bueno, lo decíamos, ya estamos en comunicación vía Skype con Rafael Correa, expresidente de Ecuador, está justamente en Bélgica, donde está residiendo en estos momentos. Correa, muy buenos días aquí en la Argentina, gracias por estar del otro lado. Claudio Rigoli, Gabriel Michi, Carla Rebello, los saludamos. No, gracias a ustedes, un inmenso abrazo a Argentina y a toda la patria grande. Bien, recién Gabriel daba cuenta de 3.600 muertos allí en Ecuador. ¿Usted cree que estas cifras son las reales? Que va, es un subregistro total, ya fruto de la negligencia, indiferencia e incluso pues de la mala fe abierta, porque se han hecho pruebas en forma totalmente insuficiente. En realidad, la diferencia en el promedio de muertes con marzo, abril, mayo del 2019 y ahora 2020 llega a cerca de 18.000 personas. Y obviamente eso es fruto de la pandemia. Entonces tenemos cerca de 18.000 muertos por el coronavirus en Ecuador, y somos el país con más muertos per cápita del mundo. Pero como el gobierno deliberadamente o por incompetencia no hace pruebas, no puede confirmar la muerte, la causa de la muerte de mucha gente, dice solo 3.000 y pico, pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Ahora, Correa, uno dice, un gobierno puede ocultar las muertes, puede llegar que se oculten las muertes, pero ¿cuál es el beneficio en definitiva? Porque no pasa a ser un perjuicio porque en definitiva no se tiene una radiografía concreta de lo que está pasando con la pandemia en el país, y además si se trata de disimular algo por una cuestión económica, pero igualmente todo termina perjudicando a la ciudadanía y al país entero, ¿no? Pero por supuesto, mire, se recomendaban una prueba cada 200 habitantes, eso significa para el caso ecuatoriano aproximadamente unas 85.000 pruebas, pero hace 2 meses debieron tener esas 85.000 pruebas, era lo mínimo. Desde que apareció la pandemia, debemos abastecernos de pruebas y hacer en el corto plazo 85.000. Después de 2 meses llegan apenas a 40.000. Entonces no verifican las causas de las muertes, subestiman también los contagiados y con eso se engañan ellos y engañan al resto, porque si usted quiere hacer política pública, debe tener datos lo más cercanos a la realidad. Y si, suponiendo que por caso, motivo de fuerza mayor, no pueden hacer las pruebas, bueno, hay cómo estimarlo. Le da un método, comparando la cantidad de muertes en el mismo periodo con respecto al año anterior, y sabrán el verdadero número de fallecidos. Y con eso podrán tomar mejores decisiones de política pública. Correa, durante varias semanas estuvimos realmente conmovidos por las imágenes que llegaban de Ecuador, justamente a partir de las personas que directamente quedaban fallecidas en la calle o en los domicilios y los sacaban a la calle con un riesgo adicional de contagio y demás. ¿Usted cree que hubo una mala administración por parte del gobierno de Lenín Moreno con respecto a la pandemia? Por supuesto, aquí hay negligencia criminal. La gente tendrá que responder ante la justicia. Mire, las imágenes que usted dice es mi ciudad natal. Imagínense cómo me siento yo, al otro lado del mundo, viendo los muertos en las calles sin poder ser enterrados. En el 2016 tuvimos un terremoto de casi 8 en la escala Richter, ¿no? En pocos segundos tuvimos más de 600 muertos. La máxima cantidad de muertos en ese momento eran 600 por día. Nosotros en pocos segundos tuvimos 600 muertos. A ninguno le faltó ataúd, identificación, entierro digno, porque se declara estado de emergencia y suponiendo que falten ataúdes, que no faltan en el país, ¿no?
puede usted hasta requisar una fábrica de muebles como en la guerra. Requisar una fábrica de, oye, ustedes me hacen municiones para defender la patria. Y después veo cómo les pago si es que les pago. Podían hasta requisar fábricas de muebles y me hacen ataúdes. Después veo cómo les pago y cuándo les pago. No hicieron nada. ¿Saben lo que hicieron? Regalaron cartones, la oligarquía guayaquileña, cartones a los pobres para que entierren a sus muertos. Esa es la mejor muestra de la indolencia y de la incapacidad del gobierno. Y además de esta emergencia sanitaria que es evidente, Correa, ¿qué pasa con el Estado? El Estado está presente no solo en lo sanitario, sino también en lo económico, porque digo, la epidemia, la pandemia, una vez que pase, va a dejar un reguero de problemas económicos, tanto en Ecuador como en el resto de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Mire, perdón que le hable con indignación y tal vez no sea la persona más adecuada para hacerlo porque sabe mi postura con el gobierno. Pero además la profunda tristeza, lo que causa indignación lo que han hecho, porque ahora cosechamos lo que se sembró 3 años. 3 años, sobre todo la prensa, encubrió, apoyó a un inepto, a un corrupto, con tal de que me destruyera a mí, acabaron destruyendo la patria. Nos tomó la peor pandemia sin gobierno. El gobierno tiene una credibilidad del 5%, con un Estado desmantelado, se afueraron de todas las instancias con una consulta inconstitucional del 2008, vieron 2018, era un golpe de Estado. No, los peores están al mando de cada función del Estado. Segundo, con un sistema de salud destrozado por el neoliberalismo que nos impusieron a la fuerza. Perdieron en las urnas y ganaron el poder por la traición. Entonces, desmantelaron el sistema de salud, despidieron miles de personas, redujeron presupuesto, acabaron el convenio con Cuba, 400 médicos regresaron en diciembre, entre ellos más de 70 especialistas en epidemias tan necesarios para el momento actual. No equiparon los hospitales, no pidieron pruebas, dijeron que venían 2 millones de pruebas, era mentira. Repartieron los hospitales. Hay un escándalo en Ecuador, como el de escándalo donde ustedes de espionaje en el Ecuador, porque se ha evidenciado cómo para comprar votos en asamblea se repartieron los hospitales a asambleístas, a políticos, y no para que atiendan mejor a la gente, para robar hasta en la compra de mascarilla. Entonces, destrozado el sistema de salud, pero también destrozada la economía. Antes del virus, antes de la caída del precio del petróleo, el año 2019, ya decrecimos 0.5%, mientras que la banca al mismo tiempo rompió récord en utilidades. Y con eso le respondo a la pregunta de la crisis. Las políticas económicas reflejan quién está en el poder. Cuando usted cuando tiene una economía en decrecimiento y la banca rompe récord en utilidades, claramente está viendo que la banca cogobierna y que no está generando prosperidad, sino tan solo dinero para sus negocios, para sus bolsillos. Y lo mismo continúa. No le han cobrado un centavo a esas utilidades extraordinarias de la banca, no le han cobrado un centavo a las grandes fortunas y están haciendo exactamente lo contrario a lo que todo el mundo recomienda, incluso Fondo Monetario, Banco Mundial, CEPAL. Proteger empleo, proteger empresas, y el propio gobierno es el primero en votar empleados públicos siguiendo no la respuesta a la crisis, sino el acuerdo que firmó en marzo del 2019 con el Fondo Monetario Internacional. Justamente, Correa, sobre esto, ¿no? Sobre el relacionamiento internacional del gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Hay que recordar que en febrero Lenín Moreno se reunió con Donald Trump. ¿Usted cree que esto tiene que ver con un alineamiento también de Ecuador hacia las políticas de los Estados Unidos? Pues no es alineamiento, pues es un servilismo y entreguismo total. ¿Sí? Trump le dice, párese cabeza, el otro se para porque es una revista. Mira el caso Julian Assange, mira el caso de reconocer a Guaidó, mira el caso de destruir UNASUR. Algo que va más allá de izquierda, derecha, es nuestro destino histórico. Y siendo Quito, por primera vez en la historia, ¿no?, la sede de un organismo multinacional, ¿no?, siendo la capital de Sudamérica, destrozan UNASUR, renuncia a UNASUR, por mandato del norte. Entonces, ya no es solo alineamiento y alineación, sino que es en verdad entreguismo y servilismo. Correa, ¿qué ha pasado con Lenín Moreno y ustedes? ¿Y cuáles son las diferencias? Porque él fue vicepresidente suyo en su primer mandato allí en Ecuador. Bueno, es lo que tan antiguo como la humanidad se llama tradición. Tuvimos un lobo disfrazado de cordero 10 años. Revisen los videos en que me pone como el mejor presidente de la historia, el mejor gobierno de todos los tiempos, el mejor ecuatoriano que ha nacido en nuestro país, ¿no? Y el mejor ser humano, y ahora dice todo lo contrario, ¿no? En verdad el tipo fue un traidor, un caballo de Troya, probablemente ya manejado hace algunos años por el norte, y cuando tuvo poder, pues lo que se dedicó es a hacer todo lo contrario, lo que había ofrecido, perseguirnos, tratar de destruirnos. No nos ha destruido, pero sí ha destruido al Ecuador. Rafael,
Correa, usted recibió una condena por cohecho, según la justicia de su país, por 8 años. ¿Hay otra instancia de apelación con respecto a esa condena o ya se encuentra firme? No, hay otra instancia de apelación. Ustedes deben darse cuenta que es una audiencia en estado de emergencia, en plena pandemia, donde estaban prohibidas todas las audiencias excepto los casos de flagrancia, 2.000 causas represadas y solo dan paso a la nuestra. ¿Por qué? Porque están apresurados para tratar de inhabilitarme para las próximas elecciones. Ustedes quieren tener una sentencia en firme y todavía faltan apelaciones, otras instancias, pero quieren tener una sentencia en firme para que no pueda participar en las próximas elecciones. Eso es todo. Pero sí, mire, Argentina sí debería conocer, usted tiene un presidente penalista, ¿no? Lo que dice esta sentencia, o sea, esto es una vergüenza mundial, esto pasará al estudio del derecho de los próximos 100 años, porque foja 384 de la sentencia por sobornos que no han existido, dicho sea de paso, ¿no? Nunca van a poder demostrar que un contrato se dio a cambio de una dádiva, dinero, regalo, porque no existe. El procesado Rafael Correa Delgado ejerció sus funciones como presidente constitucional de la República del Ecuador 2007-2017 con un poder total concentrado en sus manos a manera de un autócrata, esto es, concentrando las 5 funciones del Estado ecuatoriano: ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y transparencia. Por eso me condenan, es decir, por ganarle todas las elecciones. Esto lo dicen jueces, pero parece una proclama política de nuestros adversarios políticos, ¿no? Pero la parte medular, porque la prueba por la que me condenan, o sea, como no tienen pruebas, miren lo que dicen, pero la prueba evacuada en la audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza, mediante un influjo psíquico, la resolución de realizar el injusto de cohecho. Es decir, yo soy culpable por influjo psíquico. Ya basta de tantas payasadas. Esto hace que las condiciones no estén dadas para que usted vuelva a su país. Digo, esto significa que usted pone un pie en Ecuador y va preso. Sí, y ya tenía otra vez de prisión por un secuestro de 40 minutos, un delincuente prófugo, donde me acusa un policía al cual ni conozco, y contratan hasta peritos que me insultan por internet para decir que había una policía política, al igual que la dictadura del Cono Sur. Lo chistoso es que Moreno fue 6 años nuestro vicepresidente. ¿Usted cree que un vicepresidente, por estúpido que sea, por incompetente que sea, no se va a dar cuenta que existe una policía política? O sea, las cosas no resisten el menor análisis, pero es el lawfare, la persecución, tratar de lograr a través de la justicia lo que no lograron en las urnas. Correa, volviendo al tema sanitario, ¿no? Hoy se informa que en Guayaquil, que fue justamente donde se vio este epicentro de la pandemia, donde veíamos estas imágenes, recién veíamos justamente quemaban cadáveres en la calle y demás, hoy no hubo, según el reporte oficial, ningún fallecido. ¿Usted le cree a ese dato? ¿Tiene otra información distinta de lo que está pasando en Guayaquil? Eso es imposible. O sea, están desbordadas todas las unidades de cuidados intensivos, ya también están desbordadas la de Pichincha, donde está la capital, Quito, y me refiero sobre todo a Quito. Y el tratamiento en Quito de la pandemia fue mucho mejor porque el alcalde es médico. En Guayaquil, que es un gobierno local de derecha, un municipio de derecha, que maneja todo, prensa, iglesia, todo, poderes económicos, lo ponían como el modelo exitoso y se les descalabró absolutamente en esta emergencia, ¿no? Lo de Guayaquil ha sido dantesco. Pero no es cierto, no es cierto. Lo que pasa es que, como les manifestaba, no hacen las pruebas, y al decir no hay confirmación de que falleció por el coronavirus, no hay ningún muerto por coronavirus. Así se engañan y engañan al resto. Correa, ¿cuál es su opinión con respecto a lo que ha sucedido en Estados Unidos, el asesinato por racismo de George Floyd y las repercusiones y las marchas que se han sucedido a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, ¿no? En protesta y para la finalización del racismo, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ¿no? Mire, son momentos muy duros los que hemos vivido. Bueno, la pandemia es la mayor emergencia del último siglo en la historia, en el planeta, pero antes de la pandemia, incluso y durante la pandemia, con declaraciones como la de Trump, la de Bolsonaro y acciones como las de ellos, yo veía grandes retrocesos civilizatorios, incluso civilizatorios. Son tiempos, no eran tiempos de progreso, eran tiempos de retroceso. Y las contradicciones estaban ahí. Y parece que el asesinato de George Floyd fue el detonante de contradicciones que ya existían. La piedra no se rompe por el 100º golpe, sino por los 99 anteriores. La gente ha dicho basta. Ojalá siga resistiendo y entra en crisis los modelos exitosos, no solo Estados Unidos. Miren lo que pasó en Chile,
supuestamente la economía más exitosa de América Latina. No dicen que es la más desigual, no dicen que todavía un modelo primario exportador, no dicen que la clase media vive endeudada, que han privatizado hasta el agua. Y algo similar pasa en Estados Unidos, donde la acumulación de riqueza, ingresos en pocas manos en los últimos años ya es indecente. La discriminación siempre ha existido, se eliminó la esclavitud, la segregación formal, pero sigue, como en América Latina. No necesitaron leyes apartheid, no necesitaron segregación, necesitaron esclavitud para excluir siempre a los más débiles por cuestiones raciales, por cuestiones sociales, de cualquier índole. Entonces, hasta que estalló. Y ojalá continúe ese estallido, porque no podemos continuar en esas condiciones. Correa, bueno, obviamente a nivel regional una de las cosas que más preocupa es lo que está pasando en Brasil, tanto desde el punto de vista sanitario, ¿no?, la cantidad de muertos y de contagiados, sino también desde el punto de vista político, con un presidente polémico como Jair Bolsonaro. ¿Qué mirada tiene usted sobre el país que hoy es obviamente la principal economía de América Latina? Por eso le decía, ¿no? Antes de la pandemia ya se veían grandes retrocesos civilizatorios. Por ejemplo, o sea, Brasil volvió a la época de un color de Melo, ¿no? El Indiana Jones, corrupto ese. Ahora tenemos un payaso neofascista, pero elemental. Entonces, es una gran tristeza. ¿Y cómo llegó ahí? No lo olvidemos. Por eso también le repito, estamos en retroceso civilizatorio. Porque en un momento dado, la época de oro de América Latina, 2002-2014, cuando crecíamos, cuando por primera vez reducíamos desigualdad, cuando éramos ejemplo frente al mundo en políticas sociales, en política internacional incluso, ya habían gobiernos de derecha. Uribe en Colombia, Alan García en Perú, después llegó Piñera a Chile. Pero coincidíamos en cosas elementales: el respeto a la democracia, el respeto a los derechos humanos, la voluntad de integración. No se respeta nada, todo lo destruyen, ¿no? Y en Brasil robaron la democracia, primero con el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, en el cual el mundo cayó, ¿no? Imagínense por un instante si eso hubiera sucedido en Venezuela. Y segundo, cuando no solo le robaron la libertad a Lula, sino que sin tener sentencia en firme, con sus derechos políticos intactos, un juez que luego fue ministro de Bolsonaro le impidió su libertad, le impidió registrarse como candidato, y con eso robaron no solo la libertad de Lula, sino le robaron la democracia a Brasil, porque Lula hubiera derrotado a Bolsonaro. Entonces, no olvidemos de dónde sale Bolsonaro, pero es una muestra de lo que le estaba diciendo. Los retrocesos, no solo políticos, democráticos, civilizatorios, porque un espécimen como Bolsonaro, ¿cómo puede llegar a dirigir la economía latinoamericana más grande? Correa, lo último, allí en Bruselas, ¿cómo se vive están en cuarentena? ¿Usted puede salir? ¿Los ciudadanos pueden salir? ¿Están libres? ¿Está a mitad de camino? ¿Algunos negocios abiertos, cerrados? Fue uno de los países más afectados. De hecho, Bélgica en realidad tiene el índice de mortalidad más alto de toda Europa, ¿no? No es tan así, no es tan así. Lo que pasa es que aquí se ponía, a lo contrario de Ecuador, cualquier sospechoso como muerto de coronavirus. En verdad, por ejemplo, la capacidad hospitalaria se ocupó en un 30%, o sea, nunca hubo una crisis realmente en cuanto a capacidad sanitaria. El problema es que Bélgica tiene una población muy vieja, mayor. Hay las casas para ancianos, donde algunas quedaron devastadas, quedaron desiertas, o sea, si había 60 ancianos, todos murieron, porque el índice de mortalidad entre las personas mayores era muy alto. Entonces, eso ha subido el índice, pero yo le puedo decir acá, no es que se ha vivido una tragedia, no es que se ha sentido la crisis, y ya el 4 de mayo empezó el retorno a las actividades, y ya desde hace unos días empezaron incluso las clases, ya los comercios están abiertos, se toman precauciones, mascarilla, distanciamiento, pero las cosas, no me gusta decir que vuelven a la normalidad, ojalá no vuelvan a lo anterior, pero se retoman muchas actividades. Bien. Rafael Correa, muchísimas gracias por este contacto y hasta cualquier momento. Cuídense ustedes, cuiden su familia, cuiden a Argentina, cuiden a la patria grande. Un inmenso abrazo a todas y a todos. Gracias. Gracias. A ustedes. Bien, decías, Gaby, Bélgica, ¿cuántos muertos hasta el momento? Bélgica, ¿Datos oficiales? No tengo el dato actualizado, pero el tema es la incidencia en la tasa por millón, ¿no? O sea, Bélgica es hoy el país europeo con más índice de mortalidad por millón, superando a España,
superando también a Gran Bretaña, que tiene un número alto, pero obviamente también una población alta. Ya Gran Bretaña está encima de los 40.000 muertos. Y superando a Suecia, que hay que decir una cosa sobre Suecia. Hasta ahora Suecia era como el modelo más de los anticuarentena, ¿no? Decían, fíjense, no tuvieron que hacer nada con respecto a el tema de cerrar restaurantes, bares y demás. Bueno, hoy las consecuencias están a la vista. El propio principal epidemiólogo de Suecia ha dicho que si volviera la historia atrás harían la cosa totalmente distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen en una población de 10 millones de habitantes, tienen en estos momentos alrededor de 4.500 fallecidos y cerca de 45.000 casos en total, superando la media de los países nórdicos, ¿no? Bien, en minutos que tenemos. Vamos a hablar sobre Brasil, la preocupación que existe cada vez más tumbas clandestinas y obviamente vamos a hablar de el crimen de George Floyd y las consecuencias que hubo en las últimas horas, tanto en Estados Unidos como en Londres. Gracias, Gracias, Gaby. Bueno, ya estamos comunicados con nuestro querido